La universidad les va a dar lo básico. Escúchenme bien este concepto. Les va a dar lo básico. Si lo básico está mal, entonces no vas a poder poner encima más conocimiento. Lo explico de otra manera. Si tus cimientos de un edificio no son sólidos, lo que vas a poner encima se va a caer. Se va a desmoronar. Y eso no es bueno para ustedes. Ya de por sí tienen deficiencias con la parte matemática. Es impresionante el problema que tienen de matrices, de vectores, del cálculo diferencial integral, de lo que es la variable compleja, de lo que son las ecuaciones diferentes. Entonces pregunto, ¿y si hoy en día lo que se está trabajando es en función de todo este conocimiento que se tiene? Y además, todo lo que viene, todo lo que se desarrolla, es una interpretación de lo de atrás. Y entonces, ¿cuál es el resultado de usted? Van a ser profesionales mediocres. No digo que todo. No digo que todo. Con ese conformismo, jóvenes, uy, estamos muy mal. Esa es mi apreciación y la recomendación que bueno. Y al final, yo ¿qué injerencia tengo en usted? Ninguna. No es lo mismo aprobar con 51 o 52, que te estoy, ya, andate, que apruebes con 80, 90, 100. Es distinto. Y conceptualmente marca diferencias sustanciales a nivel personal. Porque cuando vayan a buscar trabajo, o si tienes alguna recomendación, te va a ser más fácil. Pero llegado a ese mismo punto, los que van para arriba son los que pueden demostrar capacidad de liderazgo para manejar personas, de conocimiento para solucionar problemas, o inclusive de tener una visión de lo que se viene y anticiparse a algo. Esa es la gente que llega. La gente que se conforma a esperar que llegue el fin de mes y esperar su sueldo, su salario, uy, deja mucho que decir. Y uno se da perfectamente cuenta. Y en la jerga, ¿qué es lo que decimos? Hay que ponerlo en el congelador. ¿Cuál es el significado? De que no vas a avanzar más allá. Y el otro tema es que por más que tengas una buena palanca, alguien que te jale, si te jala y estás en un lugar equivocado, igual va a llegar un momento que te vas a quedar ahí y te van a archivar a un escritor y te van a excluir de toda decisión. ¿Eso es lo que quieren? Esa es una decisión personal. Pero yo, a estas alturas, tengo que decirles, oye, la universidad no solamente te va a dar el conocimiento, la universidad también es una forma indirecta, forma personas, forma líderes. Líderes, no para que vayan a hacer una campaña política, están equivocados. Líderes para que vayan a dirigir el sector productivo. Son conceptos distintos. Ahora, de que unos utilicen esto como un medio para, eso es distinto. Da para todo. En la viña del Señor, ahí, da para todo. Pero no se me olvide, todo esto que están mirando tiene una base matemática terrible. Lo que estamos mirando prácticamente es la continuación del control.
Y dentro del control, lo que les muestro, hay una parte que es lo que hacemos nosotros, una parte de razonamiento, y hay otra partecita que va en paralelo, que es la programación. Para hacer programación tienes que conocer lo que les enseñamos. Lastimosamente, no estamos enseñando programación en nuestras carreras. Ese es un error garrafal que lo vengo repitiendo desde hace rato. En algunas materias ven, especialmente los electrónicos, para sus proyectos el famoso Arduino. Métanse en ello. A mí me llega de todo. Y hay gente que les hace sus proyectos. No se imaginan el mal que se están haciendo. Están comprando el título. No se lo están ganando. Bien. Estamos mirando de que aquí los problemas de la medición, el problema de una medición es determinar el error. Y lo que estamos mirando es el origen del error. ¿Por qué se produce el error? ¿Cómo se produce el error? Y después, ¿cómo lo vamos a atenuar? Porque todo esto vamos a llevarlo a manejar con la estadística, con las bases de datos y los sensores que están midiendo, pero instante a instante, me almacenan datos, que esos datos tengo que utilizarlos. Y de aquí tienen que salir las características estáticas y dinámicas de los sensores. Que eso es lo que estoy tratando de mostrar. Y tienen que interpretar. Y no va a ser lo mismo una ecuación diferencial de primer orden que una de segundo. Entonces, ténganlo presente. Vamos a ir y vamos a ver. Y por ahí estoy nombrando, ¿no? Digo, y la medición, claro, tengo que elegirla. Vamos a ver de que para definir una medida, tengo que determinar la medida, la dimensión. Tengo que llegar a determinar el error. El error está dentro de una banda, está dentro de una tolerancia. Y además, tengo que especificar la unidad. Vamos a llegar a eso en esta presentación. Ya estábamos cerca. Pero con ello, ¿qué estamos haciendo? Uy, estamos entrando al sistema de unidades. Y el sistema de unidades internacional ha dado un salto, pero espectacular. Y quiero compartir con ustedes rápida, porque ustedes manejan unidades, pero cuando les estoy diciendo el sistema internacional, las 7 unidades básicas y las derivadas, tienen que interpretar. Decimos 300.000 kilómetros por segundo, no es eso, es una constante de donde tiene que salir la velocidad de la luz, no es un número redondo. Y tenemos que tener la capacidad de entender, medir e interpretar. Y todo esto, lo que les decía, ha pegado un salto terrible, terrible. Ya está, las unidades están definidas en constantes físicas. Creo que repito esto porque tienen que darse cuenta del problema al que se han metido. A nosotros, en física, una de las primeras clases en física que he tenido, en física 1, ha sido la teoría del error. Y después todavía, ya en mediciones eléctricas, hemos entrado, y es un quilombo, era un quilombo utilizar esas unidades. El Savant, ¿cómo es? El Maxwell, ¡ay! El Gauss, el Biot de Savant. Uy. Y entonces todo eso lo han ordenado con el Sistema Internacional de Unidades. Y es complejo. Es complejo. Claro, utilizamos el amperio, utilizamos el voltio. Ah, qué bonito. Está bien, ¿no? Pero, y cuando entras a ver los campos magnéticos, no es tan fácil. Y se complicaba, porque tenías unidades expresadas
CGS, en el MKS y los sistemas eléctricos, había que tener un elemento de comparación, y de allí es de que aparece el amper como una unidad de la 7, pero tiene que tener una correspondencia con esas constantes eléctricas, tienen una relación con la constante mecánica. Así que no estén tan, ¿cómo les podría decir? El tema de vibración, como se mide vibraciones, por ejemplo. Y van a ir a los instrumentos de vibraciones y se van a encontrar con acelerómetros, con unidades de aceleración. ¿Y cómo lo van a interpretar? Van a tener que hacer un curso de vibraciones, no sé, pues. Y vas a tener que ser un especialista en vibración para entender lo que está pasando en tu máquina o en el sistema de control. La información que te dan los instrumentos del Bentley Nevada, ¿te vas a volver un especialista en Bentley Nevada? No, por Dios, no es así. No es así la cosa, joven. Tienes que interpretar en función de tu formación. Por eso les vuelvo a repetir. Ha sido una cosa importante lo que ha sucedido con el Sistema Internacional de Medidas, y en la instrumentación vos tienes tus unidades. Yo, por ejemplo, cuando hablo de tensión, prefiero referirme a kilogramo centímetro cuadrado, no al Pascal. Y el Pascal es una unidad del Sistema Internacional de Medidas. Cuando estoy mirando un esfuerzo, yo lo veo más. No es presión, es esfuerzo. La relación de fuerza sobre superficie. Presión se utiliza para los fluidos, principalmente gas. Tensión es para los sólidos. Y se viene toda una revolución con el famoso plasma. Ojo, les estoy adelantando lo que viene, que es el cuarto estado de la materia. Se vienen motores, se vienen turbinas, se viene una revolución tecnológica con este nuevo estado de la materia. ¿Por qué? Porque bajan a los niveles moleculares, y en esos sistemas moleculares hay unas reacciones con generación de calor, pero no tienen desprendimiento de CO, CO2, de los gases de efecto invernadero. Acuérdense, ustedes lo van a vivir más intensamente. Recién esto está empezando. Pero si no manejamos las unidades, señores, vamos a ir mal. Pese a que en los instrumentos que pueden llegar a tener, van a tener el sistema internacional o el sistema imperial. No es lo mismo para la gente que trabaja en el sector eléctrico que la gente que trabaja en el sector petrolero. ¿Por qué el sistema petrolero? Porque el sistema petrolero lo sigue al sistema imperial, pese a que los ingleses han entrado al sistema internacional. Pero todo el sector petrolero maneja PSI, Pound Square Inch. Y tienes que interpretarlo. Yo no sé por qué la luz de los sistemas de lubricación, la ventana de lubricación, está en milésimas de pulgada. Dicen de 8 a 14. Y esa luz es función de tu diámetro y tienes que calcular. Pero mira, estamos acostumbrados al sistema internacional. Sí, entonces vamos a medir en centímetros. Ellos van a medir en pulgadas. Y se van a tropezar con las unidades, si quieren hacer verdaderamente ingeniería. Para hacer las alineaciones de las máquinas. Milésima de pulgada. Voy a hacerlo con láser. Pues interpretarlo con lo que te va a decir la alineación con láser. Van a venir unos venderluciones que te van a solucionar, no te van a solucionar tu problema.
Tienes que interpretar. Es fácil recurrir a consultoría externa de expertise expertos. Uy, yo también he caído en otro. Y entonces me han hecho la alineación láser miércoles. Y le digo, pero oye, ¿esto qué pasa? No, me diga, lo que pasa es de que ahí en tu generador el centro magnético se ha corrido. ¿Qué? ¿Cómo? Me estás mirando los talones, Choco. ¿De dónde? ¿Por qué se va a mover el centro magnético? Definímelo el concepto del campo eléctrico, campo magnético. ¿Y qué es lo que está pasando en mi máquina eléctrica? No, perdóname, no, esto no funciona. Y efectivamente no. Hizo el alineado con láser. Ya, ¿qué podíamos hacer? Se le pagó y tuvimos que desacoplar la máquina y hacer el alineado manual, con palpadores, con indicadores. Y quedó mejor que el alineado láser. Porque la pucha no saben manejar sus instrumentos o no lo saben interpretar. Hay dos problemas. O no saben manejar el instrumento o no saben interpretar. Y este señor, que era clase 3, para llegar a clase 4, tuvo que ir a trabajar a una central térmica. Ya no les voy a contar de quién se trata, qué hizo, qué pasó, pero fue un desastre. El famoso experto. En fin, vamos adelante con nuestro rol. En la física, miren, esto lo voy a pasar rápido. Tiene como criterio de verdad la contrastación de sus teorías con datos surgidos de las mediciones de los fenómenos observados. Fenómenos observados, teoría, y de allí sale el conocimiento. Una ley, una hipótesis o un modelo representa la realidad del fenómeno físico. Si las consecuencias que se derivan de ella corresponden con los datos obtenidos en forma experimental. Entonces, miren, datos obtenidos en forma experimental. Los datos que vamos a conseguir de los instrumentos o de los sensores con los que vamos a recolectar datos. No vamos a dejar al hombre, al experto que maneje los instrumentos. Vamos a trabajar en forma paralela, porque toda esta forma de obtención de datos en forma automática va a base de datos que nos permiten obtener información, dato, información. Cuando interpretamos esa información, qué importante que es, empezamos a desarrollar conocimientos, señores. Empezamos a percibir cosas que están ahí, que dan señales, pero tienes que interpretarlas. Y con esta generación de datos, en forma automática y con la base de datos, hoy se consigue el desarrollo de la ciencia. Información, conocimiento, ciencia. Y es por eso que es tan importante tanto manejar los instrumentos como manejar toda la información que te generan los sistemas automáticos de control. Estos van a ser los últimos que van a entrar. Bien. El progreso de la ciencia y la tecnología se debe a la observación de los fenómenos reproducidos en forma experimental, con el fin de medir y analizar los resultados obtenidos y de formular nuevas hipótesis. Y entonces de allí empezaron a salir los instrumentos. Y uno de los primeros instrumentos que salieron, fueron este calibrador o vernier. El calibre o vernier. Vernier creo que es el apellido del inventor de este instrumento. El calibrador lo utilizan para ver de que estoy calibrando una medida. Por ejemplo, para los eléctricos dicen, no,
¿De qué calibre es tu conductor? Cuando te están diciendo eso, es un número 16, 14, 10, 12, 0, doble 0, un raíz, ya se han perdido, ¿no? Pero esa es la denominación que se tiene de acuerdo a norma. No estoy diciendo barbaridad, estoy repitiendo la norma. ¿Por qué? Porque miden en milímetros circulares. Ah, milímetros circulares, claro. En función del milímetro circular, está dada la norma que te dice, oye, por cada milímetro cuadrado, en función de la calidad del conductor, va a circular una determinada cantidad de corriente. Y entonces allí aparece el conductor y el cable. Cable flexible, conductor rígido. Ah, se utilizaba, pero después se dan cuenta, por eso los fenómenos de observación. Ah, se enteran de que había sido, de que la corriente circula por la periferia. Entonces, el cable rígido que se empieza a utilizar en los conduit, porque ya no queremos verlo, pues, es asqueroso ver un conductor encima de la pared, encima un conductor blanco, negro, rojo, encima de una pared blanca, pucha, que es desagradable. Entonces, se lo mete en los famosos conduit. El famoso conduit, señores, eran tubos metálicos. ¡Wow! Y entonces lo que hacían era poner la tierra en el... ¡Uy! Pero la electricidad se va desarrollando así. Vamos embutido, todo queda detrás y todo queda muy bien identificado con código de colores. Entonces sabes cuál es la fase viva, cuál es la fase neutra. ¿Cuál es el neutro? Perdón, porque no es fase, es neutro. ¿Cuál es la tierra? Y somos tan rascas, tan avaros, de que no ponemos los hilos de tierra, cuando eso es un sinónimo de seguridad. Cuando eso lo que estamos haciendo es de que el desbalanceo que hay producto de las cargas, porque la carga de tu vecino no es lo mismo que la tuya, y cuando haces las conexiones, haces RST, repites no RST, hay algunos que lo hacen así, otros dicen RST, al revés. Entonces, vas distribuyendo los momentos eléctricos. No si tienes enseñado a ustedes electricidad, pero parece que no. No funciona la cosa. Gente pelotuda, perdónenme, que no se dan cuenta de lo que están estudiando. El semestre pasado me llama un ex alumno, me dice, ingeniero, va a disculpar, soy fundamental, tengo un problema, a ver si me puede colaborar. En realidad fueron dos. Uno me dice, con el tema, he ganado, me dice, un trabajo, una oferta que he presentado a las farmacias, no voy a dar nombre de farmacias, y me dice que tengo que ponerme la tierra. ¿Cómo? Oh, pucha, pero no, ¿quién te ha enseñado electricidad? Anda a las tiendas que venden y pedí el crisol para fundir tu malla de tierra. ¿Y cómo estás midiendo la malla de tierra? Necesitas un instrumento para medir la malla de tierra y para obtener aterramiento. Y tienes que medir por lo menos, dependiendo si es una malla comercial, domiciliaria. La domiciliaria planta una jabalina, pero a la jabalina tienes que soldar. Me han dicho que tengo que soldar. Ah, pero anda y pedí, te van a dar. Te van a dar la carga de pólvora, te van a decir cómo usarlo. Porque tiene que venir soldado. ¿Por qué? Por el tema de la humedad. Si no manejas buenos materiales, eso se va a oxidar y tu tierra va a quedar con tu neutro que dice flotando. Es como si fuera un sistema delta en vez de ser un sistema estrella. A ver si lo entiendo. Y estoy refiriéndome, perdón, les estoy diciendo esto porque agarran
para los sistemas de instrumentación, para los sistemas de control. Agarran y le meten como pelotudos tierras por todo. No, es única. Y por eso hablamos de malla de tierra. Todo tiene que ir a la malla de tierra y de la malla de tierra a la tierra, que es única. Porque si no, jala tu cable de tierra a la luna. Y así te va a ir. Pero ¿qué es lo que sucede? Ustedes, los celestes, han mallas, ¿sí? Kelvin Norton, los nudos, las mallas, para ver qué es lo que está pasando con las corrientes. Bueno, pues, al poner múltiplemente aterrador, estás creando potenciales porque estás haciendo circular corrientes, mallas imaginarias son, que están circulando entre jabalí. Y al circular entre jabalí y jabalí, corrientes pequeñas, pero grandes, debido a la longitud, la característica del terreno, aparecen los voltios. Pero después vamos a ver de que nuestra instrumentación maneja 420 miliamperios, 5 voltios, wow, 10 voltios. Cada vez la electrónica nos está bajando más. Y entonces aparece un voltio en 5 voltios, es el 20%, es exagerado. Y entonces tu sistema de control, tu sistema de instrumentación se va al carajo. Y no empiezas a perderte porque no entiendes qué es lo que está pasando. ¿Y sabes qué? Son tus tierras, lo que me estaba diciendo este chico. Y no eres capaz de darte cuenta. Ah, te han enseñado mal. Pero voy a otro segundo ejemplo todavía. Más simple, pero al mismo tiempo más jodido. ¿Por qué? Están haciendo los edificios y claro, no se están haciendo las conexiones de gas. Entonces todo lo llevan. Las cocinas no son a gas, son eléctricas. Pero son tan pelotudos, perdónenme la expresión. Un termotanque, una cocina, un horno, si para un aire acondicionado le pones un circuito independiente, ¿cómo no le vas a poner para un termotanque, para una cocina? Entonces, jalaron o llevaron el tablero de distribución a la cocina. Y por sobrecarga eso se calentó en cortocircuito miércoles. Uy, ¿qué ha pasado? No puedes, le digo, está mal hecho tu cálculo. Tu ingeniería está mal. ¿Cómo? Sí, le digo. Ojo, yo no soy ingeniero, yo soy ingeniero de potencia eléctrico. He trabajado en sistemas de potencia. Sí, de que he trabajado y he hecho cosas también. Me contrataron para una empresa petrolera que está ahí en la Torre de Villa, no les voy a decir, porque no quiero caer en errores de interpretación. Y era desastroso. Recibían desde 3, 4 puntos tenían el suministro de energía, o sea, habían 3, 4 medidores. Había corrientes allí, voltajes de 220 y de 110 por los equipos que trabajaban. Eran un verdadero desastre. Les vuelvo a repetir, yo ingeniero de potencia, me dice, sí, te lo voy, te lo veo y vemos. Cuando empiezo a mirar, esto está pues mal. ¿Cómo? Porque ya, casi se me sale el nombre. Porque recibía del lado de la doble vía, era un terreno que daba a 3 calles. En
En la perpendicular había otro sistema de medición y atrás, para alimentar los talleres, había otros dos medidores más, que habían crecido con los talleres, entonces vieron conveniente hacerlos. Pero, ¿y qué pasó? No, le digo esto. Todo lo tenemos que centralizar. ¿Cómo es eso, ingeniero? Sí, le digo, tenemos que traer un transformador y con el transformador bajar a un sistema de medición. En ese sistema de medición hay que poner ese test para, para capturar la información, te van a exigir eso de este lacre. Y luego hay que efectuar, hay que desarrollar un sistema de distribución de tal manera de que todo esté bajo norma, con las caídas de tensión. No se anima a dirigirlo, ya, pues, porque aquí tenemos hemos desarrollado un proyecto, no voy a decir el nombre de mi colega, pero no lo están pudiendo interpretar. A ver, mostrame. Ah, ya le digo, no voy a ir en contra de tu proyecto. Lo que sí, hay que hacerle ajustes a tu proyecto. Bueno, el problema, ¿saben cuál era? Había que entrar a trabajar después de las 4 de la tarde porque ellos hacían horario continuo. A mí me caía de perilla. ¿Por qué? Porque trabajaba hasta las 4 y iba a ver el trabajo. Entonces, empezamos a hacer el trabajo sin incomodar a la gente. Entonces, cuando había que picar, porque había que embutir, ¿no? Lo hacíamos el fin de semana, los feriados. Me he pasado un carnaval, me he pasado una Semana Santa, porque era lento, porque íbamos de a poco, de a poco, de a poco. Pero quedó un trabajo espectacular. Resulta que el taller, ellos salían con sus equipos de perforación, volvían y, claro, al día siguiente trabajaban de noche, al día siguiente tenía que salir ese equipo otra vez al campo. Entonces no había tiempo. Pero los reflectores para iluminación desde las paredes, claro, vos venías y no es lo mismo portátil. Vos te acercabas a trabajar, producía sombra. Y los niveles de iluminación están normalizados. Cuando me dieron instalaciones eléctricas, me hicieron trabajar en sistemas de iluminación exterior, me hicieron trabajar con el método de las cavidades sonares y me dieron un edificio de 15 pisos donde 7 eran centro comercial, después eran o creo que 5 y 5 un centro comercial, 5 oficinas y 5 viviendas. Estaba toda la combinación ahí. Y tenía que hacer todo, ¿no? Y bueno, ahí son las cosas donde empieza todo lo que te enseñaron, empiezas a mirar. Dices, no, esto está mal. Tenemos que buscar luminarias y tenemos que alimentar, tiene que ser vertical para que el cono de luz sea uniforme. Tenemos que conseguir una uniformidad adecuada. Hay que buscar el cable. Bueno, la cuestión de que cuando estábamos probando, estaba con los cables ahí, venta, se me acerca uno y me dice, del taller mecánico, viene uno del taller de materiales, me dice, ingeniero, me dice, esto yo quiero en mi laboratorio. Pero, a ver, le digo, no tengo problema, lo podemos hacer, pero miraremos el alcance, porque el tema del presupuesto y el tema de los materiales. A mí no me pagan por ello. Yo soy el consultor que estoy verificando que esto se realice. Pero tu pedido, habla con tu jefe y yo voy a hablar con la parte que... Y yo no le veo problema, solamente es un problema de material. Ok, listo. Quedaron pero fascinados. ¿Por qué? Porque era un nivel de iluminación. Era mejor que la del Tawiche.
porque el Tawichi tienes que tener un buen nivel de iluminación porque esa señal tiene que ir a los sistemas de comunicación para la televisión. A esos niveles tienes que llegar. Uniformidad, niveles de iluminación. Entonces tienes que colocar bien las luminarias, tienes que tener... hay todo, otra vez se repite el tema de la superposición, que ya estamos analizándolo en los puntos de vista. La superposición está presente en toda la ingeniería. La superposición que es una matriz. Son sistemas linealmente independientes que ahí se superponen en la diagonal principal. Si se dan cuenta. Para eso es que estudiamos matrices. Y eso todavía lo puedes llevar a un Excel. ¡Wow! Les estoy mostrando las bondades de todo lo que tienen a su alcance. Cuando yo estudié no había pues Excel, tuve que aprender. Aprendí el Lotus, el 1, 2, 3, aprendí el Cupro y llegué al Excel. Porque esa fue la evolución, lo tuve que aprender todo eso. Pero vamos más allá. Te digo, oye, vale, pero qué barbaridad, le digo. Tienes que tener puntos distintos, uno para la corriente, otro para el horno. Se consume mucha corriente. Esto es con resistencia pura, el calor. A ver, anda y ve si puedes jalar. Porque imagínate lo que va a hacer, le digo. Si tenemos que picar, no vamos a conseguir la cerámica y el recubrimiento. Va a ser difícil. Va y me dice, ingeniero, tienes razón en ser el conductor, la sección, no aguanta. He visto le digo, y ve la característica de las potencias nominales de los equipos, porque con eso vamos a obtener la corriente, la densidad de carga que tiene que soportar ese conductor. Y entonces vamos a llegar con el conductor adecuado. No le veo que vamos a tener caída de tensión, le digo, porque en un departamento las distancias de este tablero son pocas. El problema está desde tu medidor, que está en la planta baja, hasta allá arriba. Ojalá que le hubieran puesto una buena sección del conductor, porque si no hay que corregir todo eso, porque si no, eso se va a ir deteriorando, y va a ser un quilombo después. Yo no sé qué les está pasando a mis colegas. Bueno, se los hago breve. Va y dice, sí, lo puedo jalar. Bueno, pues sacarlo, ya está más fácil. Pero si vas a jalar, ¿no? De una vez ponerle el conductor que vamos a usar. ¿Cuánto es tu densidad de carga? Ok. Y vamos al número del conductor y lo cambian. Resultó un número 10. Lo cambiamos y quedó. Pero estamos haciendo mal las cosas, jóvenes. Vuelvo otra vez a ese mi proyecto. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, vamos a alimentar siguiendo el código de colores. Y el código de colores es antiquísimo. Negro, blanco, rojo, fácil. Bien. Azul, neutro. Y el mixturado, tierra. Meten, jala. Conecta. Funciona, listo. Ahora hay que preocuparte de con qué estamos alimentando tu medidor, de este lugar que te deja creer hasta tu departamento. Eso ya es más complicado. Porque eso va. La aislación, señores, tiene un ciclo de vida, y ese ciclo de vida tiene esa famosa teoría del envejecimiento, que la teoría del envejecimiento se acelera en función de la temperatura.
¿Qué tipo de aislación tienes? ¿Tipo cero, tipo A, tipo B, tipo H, tipo F? ¿Qué? ¿Polivinil? ¿PVC? ¿Qué? ¿Qué material estás usando? Uy, no saben, no saben. Dios mío. Y estos pobres chicos reciben el título y salen al mercado laboral y se pegan unos tropezones. Yo les recomiendo, busquen, ustedes van a ser junior, busquen a un ingeniero con experiencia y después independícense. Él les va a dar determinadas pautas, van a trabajar, van a aprender. No les va a pagar mucho, pero van a aprender y después ya tomarán la iniciativa. Bien, pero ¿a dónde vamos? Estos sistemas del calibrador me da el error de una décima. El tornillo micrométrico, uy, es más, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es, ¿para qué mido? Para determinar el error, cuánto del error está dentro de lo adecuado o no. Miren, solamente para darles un dato. De acuerdo a las normas, se trabaja con una caída o si quieren, con un error del 1%. Para facturación, o si quieres, estoy hablando del sector eléctrico. Eso es domiciliario. Lo han bajado a 0,5. 0,5 era facturación. Ahora ya están con 0,5. Y la instrumentación que se utilizaba con los patrones, podíamos llegar a 0,2. 0,2% de error. Miren, de 1 a 0,5. Y hoy en día 0,2 es pues común, porque antes eran los equipos electrónicos. ¿Cómo se llaman? Los ahí el problema era el ajuste que le tenía que dar cuando hacía la contrastación. Hoy en día ella está en su correcto. Digamos, patrones. Entonces, con ese patrón se calibraban los patrones de los que había que dar, tenían sus cajas especiales. ¿Por qué? Porque en el transporte los golpes lo deterioran. Y entonces había que hacer contrastación una vez por año. Entonces era traumático, era procesos largos. ¿Por qué digo traumático? Eran conflictos de interés entre yo que le estoy vendiendo y entre el comprador que tenía que estar ahí presente y tenía que observar estos fenómenos que estamos queriendo desarrollar en esta materia. Entonces y por ahí llegábamos a los medidores que no estaban operando, entonces era otro problema. ¿Por qué? Porque había que estimar cuánto había podido ser el bloque de transferencia de energía y tenía que llegar a un acuerdo entre las partes. Esta parte que ustedes lo ven así es conflictiva, señores. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó de que de repente
empezó a tener mucha confiabilidad el estado sólido. Se le llama estado sólido a todo lo que es la electrónica. Claro, porque eh, el, el semiconductor es sólido. La válvula del triodo pasó a la historia. Mucho más barato, mucho más confiable, mucho más todo costó. Era un cambio de paradigma terrible. Ahora ustedes ya ni siquiera se preocupan porque ya están, ni siquiera se preocupan de investigar qué es lo que pasó. ¿Cómo estoy midiendo? En tu chip hay millones de diodos. Antes, una radio. La calidad de una radio la veíamos por la cantidad de diodos y por la cantidad de transistores que tenía. Ahora, en un chip estás, ¡pum! Pero todo eso producía calentamiento, deterioro, salía fuera de servicio. Pero de hacer esa contrastación de la instrumentación de una forma tan traumática, a pasar a hacer la contrastación ahora de toda esa instrumentación que tenemos y de todos los equipos, le pido al fabricante la licencia, da la licencia, le compro el software, lo bajo y además me lo actualiza, lo bajo en una computadora y a través de un puerto de comunicación, un 232 principalmente, ¡pum!, lo conecto. Ahora ya están pasando a otros sistemas. Por eso es importante lo que les decía, el control de proceso, los protocolos de comunicación que no se los ve. Me conecto al equipo y le digo, voy a resetear o te voy a hacer la calibración y le mando la señal del software y lo bajo. Pero aquí en el software van a tener cuidado qué unidades están utilizando. Están utilizando el sistema inglés en los campos petroleros, en los equipos petroleros, o están con el sistema internacional en el resto, en la industria, toda la industria eléctrica, la industria de procesos y todo está prácticamente. En algún momento esto se modifica, pero les estoy mostrando la secuencia de lo que es todo este tema de calibración. ¿Para qué? Para minimizar el error. Allí vamos. Bien. Y entonces aparecen estos instrumentos que son interesantes, ¿no? Miren, aquí tengo, miren, está dividida esta escala. El milímetro está dividido en 10. O sea, cada una de estas rayas representa una décima. Y entonces cuando estoy midiendo este diámetro, vamos a pensar que es de un conductor, ya han visto que hay diferencia entre cable y conductor. Conductor es rígido, cable es flexible. El cable tiene hilos. Y entonces, de acuerdo a ello, por ese efecto pelicular, circula más corriente por la periferia y entonces allí van a ver las hojas de los fabricantes que lo que manejaban 7 amperes por milímetro cuadrado, con estos sistemas, con estos cables flexibles, están llegando a 9 y 10. Entonces las densidades de carga están variando. Pero sean cautelosos. Entonces estoy midiendo un diámetro, pero ese diámetro me dice 1, 2, 3, 4 milímetros y tiene una fracción. Aquí, si me puedo aventurar, puedo decir, entre este intervalo está menos de 5. Entonces puedo decir que es 4, o por ahí pues está. Pero si tengo la interpretación del calibrador, veo en qué momento esta división de los 10 coincide con alguna de estas barritas, que esto es 10 de una barrita y en
en este intervalo de 10, tiene que haber uno que va a coincidir. Entonces, el que más se aproxima es este, ¿sí? Y este, lo que me está diciendo es de la información que estoy midiendo, 4.3. Estoy obteniendo un valor bastante, pero es impreciso, porque dependiendo cómo de experto es el que va a medir, es que voy a obtener una medida correcta, con lo cual voy a poder, ¿sí?, minimizar el error, porque el tema de una lectura es minimizar el error. Bien, antes de medir se debe desarrollar la capacidad de observar. Si no lo observo, mi instrumento, ¿cómo voy a obtener la información? Observar un fenómeno es descubrir las magnitudes físicas involucradas al interior de él. En forma adicional, se debe analizar el comportamiento del fenómeno en forma global para evaluar cómo y con qué conviene medirlo. Entonces, miren, un sistema analógico. Aquí tengo, ¿sí?, 1 voltio, 2 voltios, 2,5 voltios, 2 voltios, ¿cuánto? 0,8. Y lo que me dicen estos indicadores, le llamamos a este instrumento indicador, son indicadores que están en los tableros de control. Me dice que la clase de error que tiene es 2.5. Miren, son valores groseros, claro que son groseros, porque ¿cuánto mido aquí? Para mí sería 1, 2, 2,5, casi 3. Tal vez alrededor de 2,8. Pero no hay certeza de lo que estoy mirando. Y si se fijan y corren la cabeza para un lado, me lo voy a mirar como 3. Y si voy para la derecha, ya no va a ser 2.8. Va a ser un poco menos. Hay apuche. Entonces todo depende del observador, de quién lo observa, del instrumento. Una sumatoria de factores que inciden a que la medida no sea la adecuada. Toda conclusión a partir de la experimentación debe ser compatible con otros conocimientos y además debe ser susceptible a su verificación. Es imprescindible conocer el grado de certeza de la medición para que la información procesada sea confiable, intercambiable y reproducible. Esta es una de las características. Confiable y reproducible. Es decir, cuando voy a medir, los valores sean parecidos. Porque si en ese mostrario que tengo valores que no coinciden, algo está pasando y hay que analizar. Para ello es necesario conocer las condiciones en que se obtuvo esa información, que sea tan veraz y fiable en dicha medida. El grado de confiabilidad está. El grado de confiabilidad está relacionado directamente con la magnitud del error que se comete en el proceso de medición. No hay una medición en la que no se cometa error. La ventaja que es con los sistemas automáticos de que lo minimizamos el error. Eso es lo único. Y entonces se vuelve muy confiable. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proceso de una medición? Obviamente que es determinar la magnitud del error. ¿Qué error estoy cometiendo con esa medida? Y entonces, miren, nuestros sistemas analógicos serán la balanza, y esta balanza es una cosa muy interesante, un termómetro para la temperatura, peso, longitud, miren, longitud, peso, temperatura. Y obviamente que estos son sistemas digitales. Perdón, analógicos. La magnitud y cantidad. Una magnitud física
es el atributo de un cuerpo o el fenómeno de una sustancia que se determina cuantitativamente y que además es susceptible de ser medido. Por ejemplo, longitud, masa, potencia, velocidad, etcétera, etcétera. Todas las variables que están insertas en un proceso de control. Y entonces la operación de medir, obviamente que define la magnitud. Si voy a medir masa, más vale que sea una balanza. Si voy a medir velocidad, un velocímetro. Al definir una magnitud, se recurre a una definición operacional. Obvio, por las unidades, los múltiplos, los submúltiplos. Implica una definición. Ay, voy a realizar operación. Ah, quiero medir superficie. Uy, volumen. Quiero medir el caudal. Y es más complicado, ¿no? Otra vez, la operación de medir define la magnitud. Las propiedades de una medición se cuantifican por comparación con un patrón. El patrón me va a decir, bien, estás midiendo bien mal, aquí hay unos errores groseros, hay unos errores que son aceptables. ¿En qué rango de ese comportamiento estoy? La magnitud de un objeto específico es el interés de medir llamada cantidad. Claro, te estoy vendiendo algo, una superficie en metros cuadrados. Y ya eso del metro cuadrado está pues a través de un GPS, todos los municipios lo tienen cuantificado porque con eso nos cobran. ¿No es cierto? Nuestras patentes, nuestros impuestos. Una cantidad es el número, vector o matriz que permite comparar cuantitativamente respecto de una medida que se tomó como una unidad de esa magnitud. Mire, número, vector o matriz. Ay. Vamos a pensar una matriz de 3 por 3. Y entonces aquí en la diagonal principal va a estar el largo, el ancho y la altura. Y entonces cuando tengo el valor de la matriz de la diagonal principal, es un vector, es una cantidad, es un número. Oh. Interprétenme todo lo que han estudiado hasta ahora, jóvenes, si no, no sirve lo que están estudiando. Miren, número, vector, raíz. Entonces estoy mostrando una superficie, un volumen, una matriz, un número, una dimensión, una superficie, dimensión 2, un volumen, 3. Vectores finalmente independientes. Por eso estudiamos los espacios vectoriales y las matrices que nos permiten darnos esa visión en el espacio. Cantidad es una medición, es el valor particular de una magnitud dada. Por ejemplo, medir la longitud de una barra, esa longitud específica será la cantidad de la medida. Apreciación y estimación. Este es un concepto básico que tenemos que tenerlo presente. Se denomina apreciación o apreciación nominal de un instrumento a la menor división de la escala del instrumento, en el caso de medir 1 milímetro. ¿Sí? Esa es la escala mínima. Ahora van a entender lo que es la estimación. Mientras que el menor intervalo que un observador puede estimar con ayuda de la escala se denomina estimación de una lectura. Ahora, dentro de ese milímetro, ¿cuánto es lo que estás observando? 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8. Y ahí está tu medida, donde tienes un valor con su estimación. Y la estimación te va a llevar a la interpretación del error. Y entonces, miren, otra vez vuelvo a lo mismo. Mira,
¿Cuánto puede medir? Aquí ya lo tengo medido. Aquí ya tengo la medida 4 y tu estimación 3. Precisión y exactitud. Se debe establecer una clara diferencia y distinción entre exactitud y precisión. Una costumbre generalizada en todas las normas relativas a instrumentos de medida es definir la exactitud como también la precisión. Y ojo, ¿no? Esto está en tu ficha técnica, en las especificaciones técnicas del fabricante, que tienen un cumplimiento. Y entonces, cuando vos quieres comprar algo, tienes que especificar que lo que vas a comprar tiene que cumplir con lo que estás necesitando. Y créanme que uno de los desafíos más grandes e inmediatos que tiene el ingeniero, y vas a ver que te lo va a hacer tu jefe. Haceme las especificaciones de ese equipo. Haceme la especificación de ese material que quieres comprar. Abanícate negro. Bien, exactitud y precisión. Vamos a establecer la diferencia. Se debe tener bien claro que la exactitud y precisión tienen conceptos y significados diferentes. Y esta exactitud y precisión son una de las características de los sensores, porque después vamos a clasificarlos de que hay características estáticas y hay características dinámicas. La característica estática se caracteriza cuando el sensor entra a trabajar en régimen permanente. En el transitorio necesito un dinámico comportamiento de cómo levanta esa curva. Un ratito. Marta, creo que han venido a cobrarte. Hola, buen día. ¿Ya te atiende? Martita. Irma. Sí, van a ver las características estáticas y dinámicas. ¿Qué es la característica estática? Es el trabajo en régimen permanente. ¿Qué es la característica dinámica? Es cuando arranco el equipo y hay un tiempo de variación, hay un tiempo de estabilidad. A eso le llamamos el transitorio. Y definen características muy importantes. ¿En cuánto tiempo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Y qué pasó todo eso? Entonces, ¿cómo es la curva de la pendiente? ¿Cómo arranca? Etcétera, etcétera. Es sumamente interesante y algo vale. Características estáticas y dinámicas. La exactitud y la precisión son características estáticas. La exactitud da la idea objetiva del grado de aproximación con que el valor medido concuerda con el valor verdadero. Entonces, esta diana, que llamamos diana, a este tiro blanco, lo que quiero ver o que quiero interpretar es de que lo que voy a medir esté dentro de esa. Y a través de ello voy a definir el valor. Lo que estoy midiendo, cuán aproximado está a lo que he especificado. La exactitud de la cercanía del valor experimental obtenida por la medición, y hay que compararlo con el valor objetivo real de dicha medida. La exactitud se lo asocia con la calidad de la calibración del instrumento con respecto a los patrones de medida utilizados. La precisión, en cambio, indica la repetitividad. Aquí, fíjense, es un valor lo que estoy mirando, ¿sí? Pero cuando vayamos a los valores estadísticos voy a tener que hacer un muestreo, sí. Pero ahora, la precisión, en cambio, indica la repetitividad de los resultados obtenidos de la medición. Es decir,
Mire, tengo un valor, lo miro. Voy a pensar en un eje. Giro el eje y vuelvo a medir. Y la precisión sería de que ese valor que voy a obtener sea el mismo. ¿Y será el mismo? No. ¿Por qué no? Porque el desgaste no es uniforme de un eje, señores. Sí, cuando estoy haciendo la fabricación, dependiendo la máquina, herramienta que voy a utilizar, es posible. Y por eso voy a tener un control de calidad y va a cumplir con esas normas del proceso. Y entonces, miren, entonces la repetitividad está aquí en una zona. La precisión es el grado con la cual las sucesivas medidas arrojan valores idénticos. Y miren, 2, 4, 5, 10, 12, 13 disparos y no hay uno repetido. La precisión está asociada a la sensibilidad o menor variación de la magnitud que se puede detectar con un instrumento o método de medición. Y entonces, miren, ahí empiezo a disparar y cae en un centro. Esta medición, ¿qué característica tiene? ¿Tiene exactitud? ¿No tiene precisión? Está mejor. Precisión, entonces, implica que todas las medidas estén agrupadas con baja dispersión. La teoría del valor medido podría alejarse del valor real, pero las medidas son consistentes entre sí. Y entonces la exactitud quiere decir que los valores se acercan más al valor real, al menos en su valor medio, pero puede existir más dispersión entre las medidas individuales. Y entonces, miren, aquí que tengo alta exactitud, baja precisión, miren, están dispersos, pero están dentro de todo en la parte del centro. Bien, esta otra que tengo. No, aquí ya me he alejado del centro, pero están agrupadas. Por consiguiente, tengo baja exactitud y alta precisión. Están más juntas que la otra. Pero fíjate, o fíjense, esto puede ir en cualquier parte de la superficie en estudio. La precisión es la capacidad del instrumento de dar el mismo resultado. Salguero, no te voy a dejar entrar. Mira la hora que es. De dar el mismo resultado de las mediciones realizadas en las mismas condiciones. La exactitud es la capacidad del instrumento de medir un valor cercano al valor real. Y entonces, este concepto es más fácil medirlo con ayuda de la famosa curva de Gauss, de un manejo estadístico de lo que estamos observando. Y entonces la exactitud va a ser tener un valor cercano al real, donde puede ser en más, en menos, y la precisión va a ser esa dispersión que voy a tener en más y en menos. Mire, se lo interpreta mejor cuando utilizo la estadística. Y es un elemento que nos va a mantener para adelante. Bien, yo pregunto, ¿no? ¿Qué capacidad de molestar que tiene ingeniero? Recíbame, ingeniero, recíbame. No, no, joven. A ver, si vos vas a la terminal a las 9 menos cuarto, menos 10, y tu flota estaba programada para las 7:30. ¿Será que lo vas a encontrar en los libros? Peor todavía si vas al aeropuerto y tienes un avión
que tiene que salir a las 7:30 y son las 9:45 y quieres tomar ese vuelo. El avión ya se fue. Te van a decir, señor, lo siento. Vaya, por favor, a cambiar o a programar su próximo vuelo, su próximo horario de vuelo. En la terminal te van a decir, ya se fue, vos perdiste tu pasaje. En el otro lado te van a decir, a ver, vaya a reprogramar y paga la multa. Esto funciona así, ¿no? Y se los digo para que no caigan en el error de que a las 9 de que te abra la sala del Zoom y mira lo que me dispersaste. Y otra vez, volver a lo que estábamos hablando, ya hasta ustedes se han dispersado. O sea, es una falta de respeto a ustedes y a mi persona. Y es una falta de respeto a tu propia persona principalmente. Están igual que no. Amiguito, déjame pues entrar. Amiguito. Ah, profesor. Seamos serios. Ejemplo 1. Para entender, entonces, vamos a recapitular. Para entenderlo un poco más, con mayor amplitud, es bueno recurrir al modelo estadístico. Porque el modelo estadístico me dice cuánto es el valor medio y cuánto es la dispersión. Esa dispersión me va a ayudar para poder interpretarlo mejor el error. Y ese es el objetivo de esta presentación. Y otra vez aparece Salguero, amiguito, déjame pues entrar al Zoom. El cronómetro utilizado en una experiencia de laboratorio es capaz de determinar la centésima de segundo, pero adelanta 2 minutos por hora, mientras que el reloj de pulsera es más constante. Porque si se atrasa un error de pulsera 2 minutos, es un mal reloj. Pero no puedo pensar lo mismo de un cronómetro. Un cronómetro para 100 en una olimpiada, wow, ¿no? Era con lo que medían. Ahora ya no. Entonces, ¿qué sucedía? ¡Pum! ¿Cuánto tardaban los 100 metros planos? 10, 11 segundos. Y entonces, ese cronómetro funcionaba una maravilla para ese tiempo corto. Y entonces, ¿cuál es la reflexión? Oye, ¿qué instrumento vas a usar para medir? ¿Qué instrumento vas a utilizar para ver si estás dentro de los valores especificados, de la calidad de tu producto que estás ofertando? En este caso, se dice que el cronómetro continúa siendo más preciso que el reloj común, pero menos exacto. Ahí está tu cronómetro, pero hay problemas, ¿no? ¡Pum! Apretas, arranca. ¡Pum! Apretas y para. ¡Ay! Ese comando es el que le tengo miedo. Y con la famosa instrumentación se ha solucionado esto. Tengo los cronómetros analógicos, como también tengo los digitales. ¿Para qué? Para evitar el error. La lectura con un digital es mucho más objetiva, más precisa. Ejemplo 2. Considere el tablero de dardos de la figura donde el objetivo es dar en el blanco. En esta analogía, el blanco simboliza el valor verdadero y cada tiro representa un valor medio. El centro sería la medida que quiero, ¿no? Pero mira, te digo, oye, te voy a dar un círculo chico que se va a ir agrandando el diámetro. Y entonces allí vas a tener tus disparos. La dispersión de los puntos
nos da una idea de la precisión, repetitividad de cada tiro, ¿no? Y entonces así hace el tiro a blanco para ver quién tenía más puntería que otro. Mientras que su centro efectivo, el centroide, está asociado con la exactitud. Bien, ahí estamos. Ahora vamos a analizar. ¿Qué tengo acá? Tengo exactitud. No, no. Precisión. Sí. Los disparos de la figura A representan una determinada precisión, pero es inexacto, porque cada tiro golpea en forma repetida en el mismo sector, pero no tiene una buena puntería, fallando en el blanco en cada ocasión. Bien. Esta otra. Uy, mira, aquí tengo buena exactitud y también una precisión bien interesante, porque están casi juntos. Los 5 disparos dan en el centro del área, la figura circular de menor determina una que es exacta y precisa. Esta otra. Uy, baja exactitud, precisión, están en el mismo sector porque si me da una, pero todavía están dispersos, ¿no? Disparos son menos precisos que los de la figura. Los tiros en el tablero son más distanciados entre sí que en el caso. Este otro, uy, ¿hasta qué punto pueden ser valores aceptables de precisión y de exactitud? Es más exacta, pero menos imprecisa. Cada tiro golpea en forma dispersa en una amplia zona cercana al centro, pero ninguna repite el lugar. Y entonces, miren, esta, preciso, pero no es exacto. Esta otra, no es preciso, tampoco exacto. Para mí no es exacto ni preciso. La precisión se refiere a lo cercano que los valores medidos están unos de otros. Se refiere a cuán cerca los valores medidos están. Me voy a corregir después de esto. Entre medidas repetidas. Si la diferencia es mucha, la medición es poco precisa. Se usa, ¿no?, la estadística y la desviación estándar como un indicador de la precisión, o esa famosa campana de Gauss. La exactitud es el término que define cuánto se aproximan los valores medidos entre ellas sin atender al valor verdadero de la medición. La exactitud habla de cuánto se aproximan al valor verdadero los valores obtenidos de la medición. Miren. Esto es preciso. Ahí estoy cerca, ¿no?, del círculo central. Estoy ahí casi en el límite. Y ahora, superponiendo los escenarios, tendríamos, miren, tengo buena precisión, tengo buena exactitud. ¿Qué significa? Que estoy ahí, en el valor medio, con una banda de dispersión, con esa campana de Gauss muy estrecha. La precisión con baja precisión y exactitud, bueno, más o menos. Acá, miren, 2, 4, 6, 8 de 8, 3 en el centro. Imprecisión, baja de productividad. Aquí, ¡pum!, peor todavía. Entonces lo puedo analizar mediante sistemas matriciales. Sí. Proceso de medición. Hasta aquí habíamos llegado el martes. El proceso de medición es una operación física experimental en la cual se asocia a una magnitud física un valor dimensional, que está en relación directa con unidad definida para medir dicho proceso o dicho valor. Medir es asociar una cantidad a una magnitud física. Una cual
asociamos 100 metros, pero tiene 100 metros realmente, entonces tengo que medirlo. El resultado de medir se llama medida. Esta cuadra mide 110 metros. No puedo generalizar 100 metros que tienen todas las calles, o las cuadras. Perdón, la calle es una cosa, cuadra es otra. Medir no es una tarea sencilla. Requiere definir y ejecutar correctamente 3 pasos. Miren, qué interesante que sepan. ¿Qué es lo que se va a medir? No es lo mismo longitud que peso. No es lo mismo aceleración que peso. ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Con qué? ¿Cómo lo voy a medir y con qué se va a medir? ¿Cómo se va a medir? ¿Sí? ¿Con qué se va a medir? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? Estos 3 pasos son importantes para establecer la medida. Se distinguen 3 sistemas involucrados en el proceso de medición. Primero, el sistema objeto, que la cantidad a medir. Segundo, el sistema de comparación o referencia, cómo queda definida la unidad y además su patrón. Tercero, el sistema de medición con qué es el instrumento utilizado para medir. Ejemplo 3. Se desea medir el largo de una mesa. El instrumento de medición a ser utilizado podría ser una regla. No tengo un flexo. Un flexo, ¿no? La regla de tengo que marcar, y ahí estoy cometiendo errores. No se ve peor todavía que la regla tiene unos excedentes a cada lado. El flexo no, bueno, es una sola lectura, una sola pasada, tengo el valor con su error, si quieren, porque voy a decir, esta mesa tiene un largo de 1,20, de repente no es 1,20, de repente es 1,19,9. Elegido el sistema internacional de unidades, longitud, la unidad será el metro. Mira, sistema internacional de unidades. La regla a ser usada debe estar calibrada para esa unidad o para su submúltiplo, en este caso el centímetro. La medición consistirá en determinar cuántas veces la regla y fracción de ella entran en la longitud de la mesa. El proceso de medición efectuado por el operador o en forma automática por los sensores están definidos e identificados en 2 pasos. Primero, la calibración, que involucra el sistema de medición y el sistema de comparación. Segundo, la medición propiamente dicha, que involucra el sistema objeto y el sistema de medición. Y entonces, la parte importante de la medición es la determinación del error y su posterior análisis. ¿Cómo puedo hacer para minimizar ese error? Y por eso es que en los sistemas de calidad te dicen, oye, cumple los controles de calidad. Es decir, que la medida o la oferta del producto que estoy recibiendo va a cumplir ciertas exigencias. Cuando hablo de calidad estoy hablando 9.000, 14 y 18. 9.000, calidad. 14, medio ambiente. Y la otra es de que cumpla con las normas de seguridad. Es decir, cuando usted habla de calidad, ya está hablando de cosas mayores, ¿no?
Es interesante cómo nos llevaron a esto. El error en el proceso de medición. En todo proceso de medición existen limitaciones por los instrumentos, sensor. En el instrumento también están los sensores, ¿no? Cuidado. El método de medición, por eso es importante este señor sensor. El método de medición. Tercero, la persona que realiza o es automático, es manual la persona que lo realiza. Estas limitaciones generan una diferencia entre el valor real o verdadero y la cantidad obtenida luego de medir la magnitud. La diferencia se debe al error de medición que es inevitable y es propia del acto de medir. Por consecuencia, no hay una medición real con error nulo. No hay una medición real sin error. Ejemplo 4. Cuando se utiliza un termómetro para medir temperatura, el proceso introduce un error, ya que parte del calor del objeto que fluye al termómetro o a la inversa, de modo de que el resultado de la medición es un valor modificado del original debido a la debida e inevitable interacción que se realiza. Está claro que esta interacción de medir podrá ser o no ser significativa. Ejemplo 5. Si se mide la temperatura de 1 metro cúbico de agua, la cantidad de calor transferida al termómetro puede no ser significativa. Pero sí lo será si el volumen en cuestión es de una pequeña fracción del litro. Por eso es lo que se usa, lo que le llaman el famoso termopozo, ¿no? Entonces, en ese termopozo es donde va a ir el sensor, que es la representación de toda una masa. Es usual el empleo del término error como el equivalente a equivocación. En la ciencia e ingeniería, el error está asociado al concepto de incerteza, llamado inexactitud o incertidumbre en la determinación de la medición. Se conoce el valor de una magnitud en la medida que se conoce su error, obvio. Con la indicación del error se expresa en forma cuantitativa las limitaciones introducidas en la determinación de la magnitud medida. Cuantificación del error. Existen dos maneras de cuantificar el error. El error absoluto y el error relativo. El error absoluto, que es la diferencia entre el valor medido y el valor real. Valor absoluto menos medido, valor real. ¿Sí? En cambio, el error relativo se obtiene como el cociente entre el valor absoluto y el valor real. Este es ¿no? El que nos interesa. Este es, uy, ¿se me perdió? Este es el valor real, ¿no? Esto es lo que estoy midiendo. La medida menos el valor real me va a dar el error. Ahora, esta medida puede ser mayor o puede ser menor y entonces voy a tener un valor en exceso, un error en exceso o en defecto. Pero este error, cuando lo veo
con el cociente me da el error relativo. O sea, me está diciendo en qué porcentaje me estoy apartando de este valor. El error entonces va a ser el error absoluto, el cociente del error absoluto sobre un valor relativo. Normalmente es posible establecer un límite superior para el error absoluto y el error relativo, lo cual soluciona a efectos prácticos conocer la magnitud exacta del error relativo. En general, todas las fuentes de incertidumbre estarán presentes, de modo que resulta útil definir el error nominal de la medición. El error nominal estará dado. ¡Wow! Por otros factores, donde hay que definirlo muy bien, ¿no? Pero miren, el error nominal, también digo E al cuadrado nominal, pero ¿por qué? Porque cuando llevo al cuadrado, el efecto se incrementa. Donde tengo el error de apreciación del instrumento, es la mínima variación de la magnitud que puede el instrumento detectar. Ay, 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 ay. Espérenme un ratito. El error de certidumbre o definición del objeto a medir y que representa la incertidumbre intrínseca que lo desprecia, que se lo desprecia. El del instrumento o método utilizado es la interacción del método con lo que estoy midiendo. Otra vez se nos perdió. Parece que es. No, tampoco. Aquí está. Y el error de exactitud con que el instrumento ha sido calibrado. Miren, todo esto cómo afecta. Utilizado de instrumentos que relaciona con la clase precisión del instrumento para la facturación. Bien, calidad de la medición. Una medida es más exacta y de menor y mejor calidad, cuanto menor sea su error absoluto. Si se ha medido la misma magnitud usando dos instrumentos distintos, la comparación del error absoluto indica qué instrumento tiene mayor calidad. Si se quiere comparar la calidad de una magnitud, longitud, de distintas especies, como por ejemplo el diámetro y la altura, o dos magnitudes distintas, es necesario recurrir a sus respectivos errores relativos. Ejemplo 5. Determinar las dimensiones de una pieza rectangular de algunos centímetros de espesor utilizando los siguientes instrumentos. Una regla calibrada que tiene una apreciación de un milímetro o inclusive puedo estimar hasta 0,5 la mitad del intervalo milímetros en el mejor de los casos.
Un calibre o vernier tiene una precisión de una décima de milímetro. Un micrómetro permitirá llegar hasta una milésima de milímetro. Se dan cuenta, ¿no? Micrómetro, 10 a la 6, pero ya ha llegado 10 por 10 por 10, se llegó al milímetro, y ahora con estos 3 más, estoy en el orden del micrómetro. Micrómetro. 10 a la 6 a parte del metro. Cuando se utiliza, y es importante que se den cuenta de estas observaciones o aclaraciones que les estoy haciendo, cuando se utilizan diferentes instrumentos para medir la misma magnitud, ¿qué valor obtenido es el de mejor calidad? Vamos, por favor, por acá. Porque aquí estoy mirando el micrómetro. ¿Sí? Y con ayuda de los submúltiplos he llegado 10 a la 3, o sea, 1000 milímetros, me va a dar un metro. O sea, el milímetro es 10 a la menos 3. El micrómetro es 10 a la menos 6. Pero ahora otra vez estoy llevando este milímetro a 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, el micrómetro. Entonces, cuidado con la interpretación de este valor. Cuando se utilizan diferentes instrumentos para medir la misma magnitud, ¿qué valor obtenido es el de mejor calidad? La calidad de una medida se cuantifica mediante el error absoluto de la apreciación del instrumento. Y entonces, cuanto menor es el valor absoluto de la apreciación, mejor va a ser la calidad de medición. Bien, aquí viene el ejemplo, el resultado de una medición. El resultado de una medición se compone del valor medido, magnitud observada, del error que indica, de la exactitud con que se conoce el valor medido. Tercero, un símbolo que representa la unidad. ¡Wow! Necesito 3 elementos: valor medido, error y símbolo. Y eso está bien definido. Y los ingenieros mecánicos utilizan mejor este concepto cuando hacen el dibujo de máquina. El resultado de una medición queda expresado de la siguiente forma: la medida, el error en más o menos y la unidad. A esto es lo que nosotros denominamos la tolerancia. Y la tolerancia está relacionada con la terminación de la pieza. ¿Sí? Ingenieros mecánicos. Miren, Josmar Mollo Puma quiere entrar. Pregunto, ¿qué privilegio tiene? Ninguno. Entonces no entra. Y entonces puedo resumirlo de que la medida va a tener, lo que estoy midiendo voy a tener la medida, su tolerancia y la unidad. Y esta tolerancia tiene que ser en más y en menos. Si nos estamos refiriendo a la campana de Gauss, tengo encima por exceso y por defecto. Y entonces había habido un ancho de banda. Entonces, donde X, la magnitud que se desea medir o conocer, va a estar determinado por el valor medido, más o menos el error absoluto y certeza con que se conoce el valor medido, y tercero, la unidad de medida empleada. Y entonces, para medir, es necesario conocer el valor de la magnitud, el error y la unidad. El error, tolerancia, con que se mide. O intervalos de incerteza. Hay una concordancia entre la teoría de la hipótesis o modelo con el resultado de una medición. Cuando ambos valores coinciden dentro de un rango definido por el error de la medición. El error
define alrededor de un valor medido en un intervalo de incerteza, el cual es el doble del error. El intervalo indica una zona dentro de la cual está comprendido el valor verdadero de la magnitud. Y entonces tengo, miren, el intervalo de la medición, el error en más y el error en menos. Bien, aquí creo que es donde terminamos, señores. Y esto lo puedo hacer, ¿sí?, en forma automática a través del sensor. Este sensor, cada vez que está detectando la medida, está llevándolo a una base de datos. Así de ganando. Es batería. La entrada del controlador procesa una medida. La medida del sensor. Y aquí lo estamos mirando en un sistema que estoy regulando temperatura. O estoy sensando. ¿Por qué digo temperatura? Porque miren aquí. Sí, porque acá tengo unas resistencias, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sensando la cantidad de calor o agua caliente que va a entrar para incrementarme la temperatura de este. Esto lo veo como un termotanque, así de fácil, ¿eh? Entonces, estoy haciendo a través de estoy haciendo pasar, puedo pensar que estoy haciendo pasar una corriente. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Hemos desarrollado al error. Hoy es una partecita, porque después hay que conocer el origen del error. Y después tenemos que ver qué notación vamos a utilizar. Y la que mejor se nos va a adaptar. Hay dos métodos, ¿no? La cifra significativa y la expresión científica, exponencial. Científica, ingeniería, lo mismo. Bien, ¿tienen preguntas, jóvenes? ¿Qué hora es? Ya no va a dar para. Quería desarrollar otra presentación más. ¿Tienen alguna motivación, inquietud? Estamos para eso. No, ingeniero. No, ingeniero. Bien, entonces les voy a mandar, les voy a enviar la presentación para que lo vayan analizando. Y el próximo día es el martes a las 11:30. Estemos un poquito más temprano, 11:15, porque veo de que tenemos un límite, porque creo que tienen otra clase. Y aquí va una pregunta. ¿Cómo están pasando las clases? ¿Están pasando en clases virtuales, en clases presenciales? Pero creo que es una mezcla, ¿no? Sí, ingeniero, se están metiendo. Bien. El problema es, ¿no? ¿Dónde pasan la clase? La de ahora creo que pasan, hay algunos que pasan clases presenciales en el parque industrial, ¿verdad? La mayoría en el parque industrial, después la otra teórica en los módulos. De los módulos. ¿Qué materia tienen a continuación? Yo tengo electrónica. El día martes. No. Yo tengo electrónica digital, ingeniero, después de esta clase. Sí, igual es. Bueno, y van al parque industrial, creo, ¿no? Hoy día nos toca el módulo. En los módulos. Los módulos, bien. Bien, entonces los vamos a dejar para que puedan asistir a su clase presencial. Cuando hagamos clases presenciales, vamos a estar ahí cerca y van a ir, porque lo vamos a dar en los módulos, ¿sí? El martes, ¿qué clase tienen a continuación a la 1:00? Una. Sistema de la comunicación 2.
con el ingeniero Zelaya. Ah, con Iván. Eso lo dan Sí. aquí en los módulos, ¿no? Sí, en los módulos. ¿O lo están viendo virtual? No, está siendo presencial. Ya. Ah, en los módulos, ¿no? Sí, van a los módulos. Bien, a ver, la próxima semana vamos a continuar de esta forma y después veremos cómo lo vamos a hacer. Yo tengo todavía positivo. No Listo, se me va. ingeniero. No hay problema, ¿Ya? ingeniero. Nos Esperamos. vemos el martes entonces en este horario, vía Zoom. Y después veremos cómo lo hacemos para que ustedes estén ahí cerca. Gracias, jóvenes. Nos vemos entonces el día martes. Seamos puntuales, 11:30, porque si se van a mover, en fin, es dificultoso. Bien, nos vemos martes yo voy a estar a partir de las 11:15 para esperarnos y arrancar directamente para que no nos crucemos, no nos perjudiquemos con nada. Gracias, hasta el martes, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Ahora, a continuación les envío la presentación. Revísenlo, por favor, es interesante todo esto que hemos visto de la teoría de los roles. Gracias, hasta el martes. Hasta Ingeniero. luego. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.